A ver, si pensamos en un matrimonio medieval, ¿qué es lo primero que nos viene a la cabeza? Seguro que imágenes de películas, ¿verdad? Princesas que son como una moneda de cambio, uniones frías, sin una pizca de amor. Pero, ¿y si os dijera que la realidad era mucho, pero que mucho más interesante y compleja que todo eso? Claro, esa es la gran pregunta. ¿Eran de verdad solo un contrato frío? ¿Un negocio sin más? ¿Y las mujeres? ¿Eran meras prisioneras en ese acuerdo, sin voz ni voto, sin ninguna escapatoria? Pues bien, hoy vamos a desmontar un poco estas ideas. Porque la historia de verdad, la que no siempre sale en las series, está llena de sorpresas, de matices, de contradicciones y de detalles alucinantes que rompen por completo con esos clichés que tenemos tan metidos en la cabeza. Venga, que nos metemos de lleno en el tema. Vamos a empezar por uno de los grandes temas, el del matrimonio forzado. ¿Mito o realidad? ¿Hasta qué punto era así? A ver, lo primero que hay que entender es que, sobre todo para los nobles y la gente con dinero, la burguesía, una boda era, ante todo, una alianza estratégica. O sea, se trataba de unir tierras, de asegurar que el apellido siguiera, de hacer pactos de negocio. Era un tema de familias. Los sentimientos de la pareja, bueno, eso no era la prioridad, la verdad. Pero ojo, aquí viene el primer giro de guión. A partir del siglo XII, la Iglesia dijo, un momento, para que un matrimonio fuera válido ante Dios, los dos, él y ella, tenían que dar su consentimiento, tenían que decir, sí, quiero. Y esto es clave. En teoría, un no rotundo en el altar podía pararlo todo. Era una puerta de salida, pequeñita, sí, y seguro que con mucha presión familiar detrás, pero existía. Y luego estaba el factor cultural. Seguro que a todos nos suena lo del amor cortés. Vale, era más bien un ideal literario, algo de poemas y canciones de trovadores, no la vida real. Pero poco a poco, esa idea de que el afecto, la admiración y el respeto eran algo bueno, pues fue calando. Empezó a cambiar un poco la mentalidad sobre cómo debían tratarse los esposos. Venga, vamos con otro mito potente. La mujer como si fuera un objeto, una simple propiedad. Aquí la historia se pone muy interesante. A ver, sobre el papel la cosa pintaba mal. La teología de la época, muy influenciada por los grandes pensadores, pues sí, era bastante misógina. Se llegaba a decir que la mujer era un hombre imperfecto. Pero claro, una cosa es lo que dicen los libros y otra, muy diferente, es la vida real del día a día. Y en la práctica, ¿qué pasaba? Pues que el señor se iba a la guerra o a la corte, que a veces era casi lo mismo, ¿y quién se quedaba al mando? La dómina, la señora. Y no era una figura decorativa, para nada. Era la directora general del feudo, vamos. Gestionaba las cuentas, el personal, las cosechas, la salud de la gente. Un poder y una responsabilidad enormes, de verdad. Luego está el tema de la dote. Tendemos a pensar que era como pagar por la novia, pero no era eso exactamente. Era más bien su red de seguridad económica. A ver, el marido la gestionaba, sí, pero no podía venderla sin que ella diera el visto bueno. Y si él se moría, la dote volvía a ella o a sus hijos. Eso le daba un poder de negociación muy real. Y que nadie piense que esto era solo cosa de castillos y nobles. ¿Qué va? En las ciudades, la mujer de un artesano, de un comerciante, era una socia en toda regla. Estaba en el taller, en la tienda, sabía del negocio tanto como él. Y si se quedaba viuda, muchas veces era ella la que sacaba la empresa adelante. El matrimonio era, literalmente, una sociedad laboral. Vale, entonces, ya vemos que ni era una cárcel, ni las mujeres estaban de brazos cruzados. Tenían su poder. Pero, ¿y el amor? ¿Había sitio para el cariño en medio de tanto contrato y tanta alianza? Pues aquí la palabra clave es un concepto latino, affectio maritalis. Hay que entenderlo bien. No es el amor romántico de película, ese flechazo del principio. No, era un afecto, un cariño que se iba construyendo con los años, a base de convivir, de sacar adelante a los hijos, de apoyarse en los malos momentos. Era sobre todo lealtad y respeto. O sea que el objetivo número 1 no era la pasión, era tener un hogar estable, que funcionara, que hubiera paz y, por supuesto, herederos. Si de todo eso, de esa sociedad bien avenida, surgía el cariño, pues mira, eso era un bonus, un extra maravilloso que todos deseaban, claro, pero un extra al fin y al cabo. Pero, ¿y si la cosa salía fatal? Si el matrimonio era un desastre absoluto. Bueno, el divorcio como lo conocemos hoy no existía, estaba prohibido. Pero siempre hay un pero. Había algunas vías de escape bastante curiosas. La herramienta principal era la anulación. Y ojo, que no es lo mismo que un divorcio. Anular un matrimonio significaba que la Iglesia decía, mirad, por esta razón que existía desde el principio, este matrimonio en realidad nunca ha sido válido. Era como pulsar un botón de rebobinar y hacer como si nunca hubiera ocurrido.
¿Y cómo se hacía? Pues a menudo era un poco un truco, la verdad. De repente se descubría que eran primos lejanos, algo súper común entre los nobles, o se alegaba que uno de los dos no había dado el consentimiento libremente. Se iba al tribunal de la iglesia y listo, matrimonio nulo. Eso sí, era la salida fácil para los que tenían poder y dinero, claro está. Para los demás, existía la separación, la llamada de mesa y lecho. Si había motivos muy graves, como malos tratos o adulterio, la iglesia te permitía vivir separado. Ya no tenías que convivir. El problema era que legalmente seguías casado, así que ninguno de los dos se podía volver a casar mientras el otro estuviera vivo. Y ahora, para ir acabando, vamos con una ronda rápida de algunas costumbres que son cuanto menos sorprendentes, para que veamos lo mucho que ha cambiado el cuento. Imaginaos que unas pocas palabras, como estas, dichas en el momento justo, podían cambiarlo todo. Podían atar a una persona a otra para siempre. Pues sí, durante una buena parte de la Edad Media bastaba con que dos personas se prometieran matrimonio delante de testigos y consumaran esa promesa. Eso ya era un matrimonio legalmente válido. Os podéis imaginar el lío, ¿no? Un caos de juicios, de gente que se encontraba con que estaba casada 2 veces. Tremendo. ¿Y la luna de miel? Su origen no tiene nada que ver con viajes románticos. Nada de eso. La costumbre original era que los recién casados bebieran hidromiel durante todo un ciclo lunar, un mes, vamos. ¿Por qué? Porque se pensaba que eso aumentaba la fertilidad y sobre todo la probabilidad de concebir un heredero varón. Cero romanticismo, todo pragmatismo puro y duro. Así que, en resumen, ¿qué tenemos? Pues que el matrimonio medieval era de todo menos simple. Era una institución social súper compleja. Sí, era un contrato, pero también un espacio de poder, de negociación, un pilar basado en el deber, claro que sí, pero donde, contra todo pronóstico, a veces había sitio para el respeto y hasta para un cariño que se iba ganando con el tiempo. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. Si le quitamos a nuestra idea de hoy la capa de amor romántico como punto de partida obligatorio, ¿son tan diferentes los cimientos? Esa idea de lealtad, de ser un equipo, de respeto mutuo para construir una vida, ¿no es en el fondo lo que se sigue buscando hoy en día? Ahí lo dejo, para que le demos una vuelta.